sientas aquí. Sí, yo ahora me levanto. Me está grabando ya, ¿eh? Ya, luego lo corto, hostia. Mi cosa, no sé, si se para o algo. Para que estés más cómoda. Luego te pones más en medio tú. Me he puesto aquí para ver más a la gente. Genial, como tú lo veas, perfecto. Perdona un poco el... No te preocupes nada, si es que todo es... Lo único que quiero es un bolígrafo. Si lo tengo. ¿Tenéis un bolígrafo? Bolígrafo. Ya lo encontré. Ya lo he encontrado. Pero todavía no está grabando. No, pero todavía no. Cuando hable... Está grabando ya, sí. Está grabando, pero luego eso se puede quitar un poco. Sí, porque luego se edita, ¿no? Luego se edita, ¿no? Luego lo editan, ¿no? Esta hijo? es la que voy a tomar yo, que prefiero Sí. que no sea fría. Sí, no, Un sí, momento. está bien. El cable este lo han puesto por aquí debajo. Yo te lo doy. Sácamelo. No, por abajo, por abajo. La gente, yo que sé, que lo vea la gente. Venga, pues que nosotras somos... Ahora hay feministas también a tope. Ay, son feministas casi todas. Sí, sí. De izquierdas, eso es lo que Sí, más me sí, conviene. sí, pero una Las cosas mayoría que cuento abrumadora. ¿Te ha puesto el HDMI? Sí, yo creo que ya, ¿no, Álvaro? Sí, eso está grabando ya. Pues ya está, venga, a la vez, déjalo ya. Bueno, se ve así. Buenos días a todos y a todas y muchísimas gracias por asistir a esta jornada sobre el sistema prostitucional y la trata que organizamos el Ayuntamiento del Campello y la Plataforma Violeta con la intención de profundizar en uno de los asuntos que más denigran, marginan y señalan a las mujeres de España y del resto del mundo. ¿Y cuál es la realidad? Pues que la prostitución y la trata existen y desgraciadamente está instalada en nuestra sociedad. Y llega el debate, y eso lo sabemos todos, cuando la sociedad se hace esta pregunta: ¿abolicionismo o regularización? Ese debate nos debilita como seres humanos y como mujeres. Y una cosa está bien cierta: mientras no haya unidad de acción, avanzaremos muy lentamente en la erradicación de esta lacra social. Los abolicionistas sostienen que la prostitución es una forma de explotación y dominio masculino sobre las mujeres, que tienen efectos muy negativos tanto en las mujeres prostituidas como en la sociedad en su conjunto. Por otro lado, los revolucionistas afirman que la prostitución y otras formas de trabajo sexual pueden ser opciones válidas para mujeres que elijan participar en ellas. Cada uno de estos bandos ve y analiza el tema desde diversos puntos de vista, pero coinciden en afirmar que no existe prostituta ni prostituidor. Esto es, que la prostituida existe para satisfacer el deseo de los hombres y prostituyentes. Es un tema que se puede abordar desde muchos ámbitos: el social, el feminismo, la esclavitud y el económico, porque la prostitución y la trata mueven miles de millones de dólares cada año en el mundo. Según datos oficiales, la explotación sexual mueve más de 40.000 millones de euros al año y afecta a 2,5 millones de personas en todo el mundo. El Instituto Nacional de Estadística calcula que representa un 0,35% del Producto Interior Bruto de España. Las cifras son espeluznantes y las mafias no renunciarán a ese negocio con facilidad. Según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas, un 32% de los hombres afirma haber pagado por prostitución al menos una vez en su vida. Desde el año 2009 no se ha vuelto a preguntar a la población española al respecto, pero el volumen de la industria de la explotación sexual en este momento en España permite plantear que el porcentaje puede ser todavía mayor. Puede ser no, seguro. También hay que tener en cuenta la cantidad de turistas sexuales que viajan para consumir prostitución. Es, por tanto, imprescindible reflexionar sobre el impacto de la prostitución en la reproducción de la desigualdad de género. Luchar contra esta lacra es cosa de todos los ámbitos de nuestra vida, desde cualquier plataforma, desde cualquier puesto de responsabilidad, desde cualquier trabajo y desde cualquier rincón de este planeta que tiene tantas asignaturas pendientes que habrán de pasar generaciones y generaciones hasta que desde la colectividad demos forma a un mundo con
inmensa mayoría soñamos. Un mundo regido por la igualdad, por la justicia y por el respeto. Un mundo de oportunidades para todos y un mundo sin esclavitud de ningún tipo. Por eso son importantes jornadas como esta, que hoy estamos, aquí en el Campello, en las que 3 mujeres implicadas, 3 perfectas conocedoras de esta dramática que parece no tener fin. Se trata de 3 activistas y, sobre todo, 3 divulgadoras de una problemática social compleja en grado sumo. Nos hablarán de la prostitución y de la trata de mujeres. Ellas son Rosa Cobo, Vanessa Silva y María Arenas. Les doy las gracias por aceptar nuestra invitación y les dejo con ellas. Ahora, antes de empezar con Rosa, le va a hablar Juani, de la Plataforma Violeta, que es la presidenta de esta asociación. Gracias, Juani. Bueno, yo creo que me podéis oír porque tengo la voz, como sabéis todas, potente, ¿eh? No tengo mi megáfono, que me encanta cuando voy a algún lado, ya sabéis que chillo, pero creo que me oís. ¿No? Sí se graba. Es que es muy bueno el ordenador. ¿No tenéis un soporte? Un soporte, sí. Aquí. Era para adelantar. Yo sí oigo. No, Mari Carmen, que va, para nada. Hay que acercarse, porque si Sí. no... Mira, prueba. Upa. ¿Se me oye? Sí, ¿no? Bueno, es que ya lo que pasa que si tenemos que estar así, yo voy a hablar eso. Yo voy a hablar muy poco, pero tú vas a hablar mucho. Claro, si tenemos que estar así, podemos... Ahí, ¿vale? Concejala, la próxima vez que pidamos algo vamos a pedir otro micro para esta sala, porque seguramente que haremos más cosas en esta sala. Normalmente siempre usamos el centro social, pero bueno, no se ha usado y se ha usado esta sala, y seguramente que nos pondrán otro micrófono porque lo pediremos, ¿no? Será más cómodo. Bueno, soy de la Plataforma Violeta, simplemente presentar la plataforma, aunque casi todas las conocéis muy brevemente. La plataforma surgió en el 2021 debido a aquel verano tan horrible que tuvimos, de tantos asesinatos, que es muy parecido a este, muy parecido al anterior, donde los asesinatos en verano se multiplican por 10. Hicimos un llamamiento a la población, a las mujeres, nos reunimos y decidimos que en este pueblo se necesitaba dar un golpe contundente en la mesa y perseguir ahora mismo toda la violencia sexual que se ejerce sobre las mujeres. Lógicamente estamos en esa cuarta ola, como dice Rosa, que es donde tenemos que mirar en la violencia sexual, y con el empeño de tener una igualdad entre hombres y mujeres, que será la única manera donde no existirá esta violencia, que es lo que todas y todos sabemos. Entonces, bueno, llevamos desde el 2021 haciendo todo lo que podemos, formación, siempre apoyadas por la concejalía. Tenemos esa gran suerte y esa gran ventaja que no todos los municipios está ocurriendo. Entonces animamos a que todos los pueblos sean igualitarios, y siempre en las concejalías se necesita que nos ayuden y nos den la mano. Bueno, vimos que una de las violencias sexuales más atroces que hay ahora mismo es el tema de la prostitución, y entonces teníamos que poner el foco en este pueblo en la necesidad de conocer de cerca lo que es la prostitución, el sistema prostitucional, la trata, lo que conlleva esa violencia hacia las mujeres. Entonces era necesario que la Plataforma Violeta se sentara con la concejalía y le pidiéramos unas jornadas anuales, porque esta es la primera, esperamos que se hagan anualmente todos los años, siempre en septiembre, que es cuando va a coincidir cuando más se habla de prostitución y de trata del sistema. Entonces, bueno, del sistema no, de prostitución. Voy a decir prostitución porque todas las prostituciones, como ahora veremos, creo que son violencia, y hasta ahí tenemos que ir las feministas
y todas las personas que entiendan que quieren vivir en un mundo igualitario, como antes he comentado. Entonces, bueno, a continuación, ya no voy a hablar más de la plataforma, pero era un poco para que nos conocierais. Estáis todas invitadísimas siempre a venir a todo lo que hacemos y a que forméis parte también de la asociación, y encantada. A continuación os paso a comentar un poco quién es Rosa Cobo, aunque prácticamente todas vosotras ya la conocéis. Voy a ser breve para no entretenerme, con su permiso, que ya se lo he pedido. Rosa Cobo Bedía nació en Cantabria, doctora en Ciencias Políticas, Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesora titular de Sociología del Género en la Universidad de La Coruña y ha sido directora del Centro de Estudios de Género y Feminista. Directora de la Revista Internacional de Estudios Feministas Atlánticas, es cofundadora de la Red Académica Internacional de Estudios sobre Prostitución y Pornografía, y destaca por ser una teórica del feminismo, docente colaboradora en la Escuela Abolicionista Internacional. Es una de las académicas españolas de referencia en la Agenda Feminista Internacional de la Cuarta Ola. Fue fundadora y directora del Seminario Interdisciplinar de Estudios Feministas de la Universidad de Coruña y directora del Máster sobre Género y Política de Igualdad. Ha dirigido un proyecto nacional sobre prostitución y políticas públicas financiado por el Instituto de la Mujer. Ha impartido cursos y conferencias sobre teoría feminista en España y en América Latina. Tiene un montón de premios, muchísimos, o sea, de todo tipo, de todas clases, y seguro que la van a seguir dando muchísimos más porque se lo merece por su trayectoria. Además de muchos artículos, sus libros, y esto sí que quiero mencionaros los libros, porque os aconsejo que no solamente el último, que ahora diré cuál es, lo leáis, sino que tiene una trayectoria en libros que son muy importantes para todo el movimiento feminista, como teórica feminista que es. Pornografía del placer al poder, la prostitución en el corazón del capitalismo. Os lo aconsejo, de verdad, que leáis este libro a todas y a todos. La imaginación feminista, hacia una nueva política sexual, libros de la Catarata. Fundamentos del patriarcado moderno. Educar en la ciudadanía, perspectivas, interculturalidad, feminismo y educación, las mujeres españolas, lo privado y lo público. Y el último, que es una maravilla porque habla de algo que nos afecta a todas muchísimos y que ahora tenemos que empezar a poner el foco en eso. Es la ficción del consentimiento sexual, el consentimiento. Leerlo si podéis hacerlo. Y vamos a tener hoy, perdonar que no haya libros aquí, porque muchas pensabais que iba a haber libros, pero ha habido una falta de coordinación entre Rosa y nosotras, y ella, como está también con la presentación del libro, está súper colapsada y no le dijo nada a la editorial para que se pusiera en contacto. Nosotras no lo hemos hecho y bueno, ha sido un error, pero lo podéis comprar lo podéis comprar en cualquier librería. Siempre, por favor, en librerías locales, vais, lo encargáis y os lo van a traer, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada más y muchas gracias a Rosa y ahora comienza ella. Yo me levanto, ¿eh? Buenos días. No sé si se oye bien. ¿Se oye bien? ¿Sí? ¿Me lo acerco más? ¿Ahora? Esto es... Espero que ahora se oye bien, razonablemente bien. ¿Podría ser mejor? Pues es que ya más no me lo puedo... Es que es muy difícil porque tengo que mirar... Bueno, hablaré de todas las formas lo más alto posible. Bueno, en primer lugar, como no podía ser de otra manera, viene el capítulo de los agradecimientos. El capítulo de los agradecimientos, en primer lugar, es al Ayuntamiento del Campello, a la concejala de Mujer e Igualdad, a Mari Carmen Alemán, y, por supuesto, también a mis amigas de la Plataforma Violeta. Pues a todas vosotras os agradezco muchísimo esta invitación. Y también un enorme agradecimiento a que a estas horas de un sábado, que a lo que a una le apetece es estar en casa descansando, hayáis tenido la amabilidad de estar aquí. Así que muchísimas gracias. Voy a empezar contándoos que yo escribí un libro. No es que estoy haciendo propaganda del libro, que ya, en fin, pertenece casi al pasado. Yo escribí un libro y lo publiqué en el año 2017,
que se llama La prostitución en el corazón del capitalismo. Bueno, yo no tenía ninguna intención de escribir un libro sobre prostitución, porque yo estaba investigando otras cosas relacionadas con la teoría feminista, pero empezó a interesarme mucho el impacto que sobre la vida de las mujeres tenían las recientes políticas económicas neoliberales. Esa mutación que se produjo en la década de los años 70 de ese capitalismo de bienestar que soñamos que podía ser posible a ese otro capitalismo neoliberal, pues yo estaba trabajando eso, porque este capitalismo neoliberal ha puesto encima de la mesa algo que es unos procesos crecientes de feminización de la pobreza, y cuando estaba trabajando esto me encontré con la prostitución. Bueno, yo ya me había encontrado con la prostitución antes, y de hecho ya había trabajado textos y había trabajado temas que colisionaban con la prostitución. Lo que ocurre es que cuando me puse a trabajar sobre el impacto de las políticas económicas neoliberales en la vida de las mujeres, me encontré con una realidad que fue la aparición de las economías ilegales. Y dentro de las economías ilegales me encontré con que la industria de la explotación sexual, cuyo corazón, por supuesto, que es la prostitución, pues tenía una extraordinaria relevancia en muchos sentidos, luego lo explicaré, pero tenía una enorme relevancia económica. De modo que la feminización de la pobreza estaba muy vinculada a la industria de la explotación sexual. Así fue como, de una manera un poco no buscada, pues empecé a trabajar sobre prostitución. Cuando esto fue en el año 2013, el libro lo publiqué en el año 2017, estuve 5 años leyendo, estudiando, investigando, pero también yendo a clubs, a pisos, a zonas de calle en las que hay prostitución, y yo enseguida comprendí que estudiar era una parte pequeña de lo que yo quería saber, porque muy rápidamente me di cuenta de que mis trabajos de investigación me iban a proporcionar un marco explicativo, iba a obtener muchísimas claves para poder interpretar este fenómeno social, pero enseguida comprendí que me faltaba algo que era fundamental, que era la experiencia vivida. Y la experiencia vivida solamente la podían proporcionar las mujeres que estaban en prostitución. Esa fue la segunda parte. Como estamos así en esta clave un poco, ¿no? Así, aunque sois muchas y muchos, quiero hablaros, deciros que cuando comencé a trabajar sobre prostitución, yo estaba un poco perdida y me encontré con un libro que se llama Las Ocultas, de Marta Elisa de León, que no es un nombre verdadero, que es un nombre con el que ella firmó el libro, que había estado en prostitución unos cuantos años por la zona de Barcelona o por la zona catalana, ¿no? Por la costa catalana, creo recordar. Ese libro significó un antes y un después en mi manera de comprender y de entender la prostitución. Yo al principio, y cuando digo al principio me remito hace muchos años, yo en realidad no era abolicionista. Yo no era ni abolicionista ni tampoco era regulacionista. Y estoy pensando en hace 25 años quizá, ¿no? Yo pensé, mal pensado, pero lo pensé, que la prostitución era un elemento no central de la agenda política del feminismo, sino que era un elemento más bien marginal. Yo pensaba en un pequeño grupo de mujeres y no había podido comprender la relevancia que tenía la prostitución para todas las mujeres, ni tampoco había comprendido el inmensísimo dolor con el que yo me encontré cuando fui a pisos, cuando fui a clubs, cuando fui a zonas de calle en las que había prostitución. Yo no podía imaginar aquello que vi.
tanto dolor junto en un espacio tan pequeño, tanta sordidez, tantas experiencias de violencia, tanta vulneración de los derechos humanos, yo sencillamente no pensaba que aquello existía. Por lo tanto, empecé a partir sobre todo del año 2000, empecé a comprender que la prostitución no tenía que existir. Yo entonces tampoco estaba muy en la idea de si hay que prohibirla o hay que hacer políticas abolicionistas. Yo entonces no tenía todas las claves. Pero cuando comencé a investigar, pues el panorama se me fue aclarando y comencé a comprender el significado que tiene la prostitución, la industria de la explotación sexual, el significado económico, el significado político, pero también los efectos que tiene para todas las mujeres. Y yo, que tengo una hija que ahora tiene 22 años, pero que cuando yo estaba investigando era una, ¿no? Pues tenía 10, 12 años, eso me hizo darle un contenido diferente a la prostitución. Porque hablar de prostitución es hablar de una violencia sexual que es extrema. Y eso dio algo a mis investigaciones, al trabajo que estaba haciendo, le dio algo que era especial, ¿no? Era algo que tenía que ver con mi vida, que tenía que ver con la vida de mi hija, que tenía que ver con todas aquellas alumnas a las que yo daba clase, que algunas de ellas no tenían recursos, que algunas, después lo vi, estaban en prostitución para poder pagarse la matrícula, en fin. Ya sabéis lo que ocurre, que cuando ponemos el foco en algo, por primera vez, de pronto ese foco nos lleva a otras muchas cosas, y eso fue lo que me pasó. Lo que más me sorprendió cuando empecé a trabajar sobre prostitución es la enormidad de la industria. Lo que más me impresionó era cómo me encontré con una opinión pública que mayoritariamente tenía una opinión sobre la prostitución positiva, que creían que la prostitución era aceptable y que me contaban cosas. Yo entonces entré en el modo ese de lo único que me importa es esto que estoy investigando, y entonces estaba en una cena, sacaba el tema de la prostitución, me metía en un taxi, hablaba, en fin, no de una manera así abierta, ¿no?, pero propiciaba esto. Así me enteré de tantísimas cosas que ni yo misma podía imaginar, que la prostitución es una realidad tan profundamente cotidiana y tan incrustada dentro de la comunidad, dentro de nuestra comunidad, de la que vivimos. Es decir, la prostitución no son solamente esos clubs que vemos, esos, como dice Ingeborg Kraus, esos infiernos en la tierra, tiene una presencia y está incrustada en mucha mayor medida. Pero yo os decía que lo que más me impresionó de todo fue cómo me encontraba con tanta gente que me decía esta frase, que es imposible olvidarla: si ellas quieren, ¿qué tiene de malo la prostitución? Ellos nunca pensaban que ellas no querían. Eso no estaba dentro de su imaginario, y no estaba dentro de su imaginario porque hay un interés masculino y patriarcal en que la prostitución sea una actividad legal, independientemente de que haya varones que no vayan a utilizar nunca esta institución. Pero perder un derecho que se considera en el imaginario masculino prácticamente como sagrado, porque significa que tú tienes a mujeres de las cuales puedes disponer sexualmente y puedes acceder sexualmente a sus cuerpos, ese es un privilegio que muy pocos varones están dispuestos a cuestionar. Y eso fue lo que vi una vez y otra y otra y otra. Cuando vi que era que había un sector tan amplio de la opinión pública, tengo que decir que es mayor la tasa de varones que consideran que la prostitución es éticamente aceptable que de mujeres. Y ahora se ha producido en los últimos 10 años un cambio en la opinión pública, y ese cambio tiene mucho que ver con la actividad política feminista, con la actividad abolicionista que hemos desplegado las feministas, y que ha hecho posible que haya aumentado mucho la tasa de mujeres que tienen una posición crítica respecto a la prostitución, pero también ha aumentado la tasa de varones
que de una manera o de otra, a veces con discursos, por supuesto, que no están teóricamente ni políticamente articulados, pero que consideran que la prostitución no está bien, de una u otra manera. Luego podemos hablar, si queréis, en el debate cuáles son las razones por lo que ha pasado esto. No hay una razón. Cuando hay un fenómeno social de la significación que tiene la prostitución, no existe solamente un elemento que sea explicativo. Hay muchísimas claves, ¿no? Entonces, luego, si queréis, pero para no alejarme de lo que os quiero contar, yo me pregunté, ¿cómo es posible que la prostitución tenga una legitimidad tan grande? Esa fue la pregunta que yo me hice, y yo quería explicaros que encontré dos razones, encontré dos argumentos, por decirlo así, ¿no? Dos causas. Hay más, pero a mí me parece que quizá estas son las más importantes. La primera es de orden cultural y la segunda es de orden económico. No sé cuál es más importante de las dos, probablemente sea es posible que sea la económica, no lo sé. En todo caso, yo quiero explicaros ambas. Mirad, la primera es que ayer en Alicante, en la presentación del libro, volví sobre esto porque es muy importante. Hoy también, quizá de otra manera, pero yo quería explicaros que en el año 1960 estalla la revolución sexual, estalla primero en Estados Unidos, en los campus universitarios. Ese proceso se va a desplazar a Europa, solamente a Europa no, a otros lugares del mundo también. Y en el año 68 estalla la Revolución de Mayo del 68. Lo importante es que esta revolución sexual y este Mayo del 68 van a hacer posible que se geste una izquierda que es nueva, una izquierda que tiene una posición fuertemente crítica hacia la socialdemocracia y hacia el comunismo, porque esta nueva izquierda se va a apoyar en un reproche a esa vieja izquierda. Y ese reproche es que la izquierda, tanto la socialdemócrata como la comunista, y no tenemos que olvidar que en Europa, por ejemplo, en Francia o en Italia, después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50 y 60, los partidos que tuvieron más poder fueron los partidos comunistas. De la misma manera que en los países de Centroeuropa o del norte de Europa los partidos fuertes fueron los socialdemócratas, hubo países como Italia o como en el que los partidos comunistas fueron muy fuertes. Esta nueva izquierda tiene una característica, y la característica es que reprocha a la vieja izquierda que los cambios que están poniendo en pie son cambios que no se consolidan. Son cambios que tienen que ver con derechos económicos, son cambios que tienen que ver con derechos políticos. Pero lo que piensa esa nueva izquierda de mayo del 68 es que los cambios económicos y políticos no son cambios sustantivos que se puedan consolidar, a no ser que vayan acompañados de cambios culturales. Por eso, mayo del 68 será, sobre todo, una revolución contracultural. La enorme influencia que tenían de Gramsci les hacía acudir a la cultura para consolidar esos cambios sociales y que esos cambios sociales no desapareciesen de la noche a la mañana. Esta era una idea. Esta nueva izquierda tuvo muchas ideas, algunas han humanizado y civilizado la vida que estamos viviendo, y otras han sido ideas un poco... A ver, que no quiero decir nada, porque igual aquí hay algún viejo militante o vieja militante de mayo del 68. Otras ideas eran un poco demenciales, ¿no? Esta es la verdad. Pero de todas estas ideas, de toda esta, obsesión, por decirlo de esta forma, por la importancia de la cultura para que cambiasen las mentalidades, hubo algo que estos jóvenes líderes rubios, de ojos azules, de aspecto desaliñado y con pantalones acampanados, que los tenemos en la imagen, ¿no? De películas, etcétera,
ellos colocaron en un lugar central la sexualidad. Igual os estáis preguntando que qué tiene que ver la prostitución con esto que os estoy contando, pero vais a ver que tiene que ver muchísimo, porque a partir de ese momento histórico se va a colocar la idea de la libertad sexual dentro de la agenda política y de la agenda cultural de Occidente. Y esto es muy importante decirlo, no solamente de Occidente, pero sí fundamentalmente de Occidente. Por ejemplo, mayo del 68 fue un proceso que tuvo una enorme influencia en América Latina, pero digamos que donde estalló y se convirtió en una revolución, por cierto, una revolución nada violenta, esto también hay que decirlo, pues fue en Estados Unidos y en distintos países europeos, hasta en un país como el nuestro, en España, con una dictadura extraordinariamente autoritaria y bastante sangrienta. Por cierto, mayo del 68 también estalló. Lo que pasa es que estalló en medios estudiantiles y estalló enfocándose hacia la derrota de la dictadura franquista. Lo mismo ocurrió en los países que se autodenominaban comunistas, en los que también hubo, pues, hubo episodios de movilizaciones críticas contra la dictadura. Pero bueno, esto es un poco una nota a pie de página. Lo que nos importa es que estos chicos jóvenes, que parecían tan modernos, que estaban tan influenciados por Gramsci, por Marcuse, que eran tan críticos con la socialdemocracia, que eran tan críticos con el comunismo, pues empezaron a poner encima de la mesa elementos que ellos estimaban que eran culturales y que eran muy importantes en la vida de los individuos. Y uno de los más importantes fue algo general en la década de los 60-70, fue el tema de la sexualidad, el tema de la libertad sexual. Ellos consideraban que la sexualidad era un elemento que podía y debía de ser liberador. Si los derechos políticos y económicos no nos van a dar la igualdad, si los derechos políticos y económicos van a humanizar un poco nuestra vida, pero sin embargo no va a ser posible derrotar un sistema que ellos estimaban que era un sistema horrible, pues entonces quizá tengamos que acudir a otro lugar. Y al lugar que acudieron, bueno, acudieron a muchos lugares, la educación, la salud mental, no dejaron títere con cabeza y lo analizaron todo, y muchas cosas las analizaron con una extraordinaria inteligencia, y algunas de sus acciones generaron un tipo de influencia que aún lo tenemos aquí. Mayo del 68 acabó con los manicomios. Mayo del 68 acabó con esa autoridad un poco arbitraria, que yo algunas veces echo de menos, el poder que tiene el profesor dentro del aula, ¿no? Entonces, bueno, se hicieron muchísimos cambios. Quiero deciros, por ejemplo, que mayo del 68 fue la primera vez en que comenzaron a existir universidades de noche para que los hijos de la clase trabajadora pudiesen acceder a la universidad. De modo que se hicieron muchos cambios que eran estupendos. Yo no cuestiono ninguno de estos cambios, bueno, o sí, si podemos, ¿no?, en algunos casos. A mí lo que me interesa sobre todo es esta idea de la revolución sexual. A mí lo que me interesa sobre todo, para poder comprender por qué se ha normalizado y naturalizado tanto la prostitución, es comprender cómo la sexualidad se consideró un elemento, un tipo de actividad que podía erosionar el sistema dominante. Eso es lo que contaban. Y decían cosas que me vais a permitir la grosería, decían cosas y las decían de verdad, que yo esto no me lo han dicho, que lo he leído, ¿no?, en libros de grandes autores consagrados como Wilhelm Reich, como Marcuse. Decían cosas de este tipo. Si los obreros, a los que mitificaban, si los obreros, pero con los que no querían saber nada, porque ellos se autobastaban a sí mismos, si los obreros están toda la noche follando, a las 6 de la mañana, cuando toque, ¿no?, la sirena para ir a la fábrica, no van a poder ir. Primero porque no han dormido y segundo porque están cansados. Os podéis imaginar
este tipo de análisis que hacían es para no confiar mucho en las propuestas que hacían, ¿no? Por supuesto que nada de esto pasó, que las sirenas tocaban y que ellos iban a trabajar y que, en fin, la sexualidad era otra cosa. Bueno, en todo caso, lo importante es que a partir de ese momento va a iniciarse, sobre todo en Occidente, un momento histórico que va a tener una característica que una socióloga marxista, Eva Illouz, denomina una época de abundancia sexual. Es decir, a partir de ese momento, la sexualidad se va a convertir en el principio de una industria nueva. Y cuando digo una industria nueva, puedo daros muchísimos ejemplos. Por ejemplo, bueno, los damos luego. En todo caso, lo importante es que esta exaltación de la sexualidad se concretó. Se concretó, por ejemplo, en la industria de la moda. Se concretó en múltiples e intensos procesos de sexualización de lo femenino. Se concretó en la moda, se concretó en el calzado, se concretó en un canon de belleza. Yo os lanzo la imagen de Marilyn Monroe, que es quizá la imagen de una mujer radicalmente sexualizada. Por supuesto la publicidad, por supuesto la pornografía y otros muchos elementos. La sexualidad, sin darnos cuenta, se va a ir articulando en un mercado de consumo y va a ir formando parte de nuestra vida. Y vamos a recibir un mensaje. Ir al cine cuesta dinero, ir al teatro cuesta dinero, hacer un viaje cuesta dinero, pero la sexualidad es gratuita. Por lo tanto, y es una fuente inagotable de placer. El problema era este. ¿Para quién era una fuente inagotable de placer? ¿Para ellos o para ellas? Porque tenemos muchos informes que se hicieron en la década de los años 70, de mujeres que explicaban que no les gustaban las relaciones que tenían con sus maridos. Tenemos muchas películas que nos cuentan esto. Tenemos mucha literatura que nos cuentan esto. Y tenemos ensayos que nos cuentan esto. La tercera ola feminista, el feminismo radical, comenzó precisamente con grupos de autoconciencia de mujeres que se reunían en casas y una de las cosas que decían es el matrimonio, la relación en la cama con sus maridos no eran aquello que ellas pensaban que era, no eran relaciones gratificantes, porque por muchas razones, ¿no? Pero esto fue algo... Bueno, si a estas alturas os estáis preguntando qué tiene que ver la prostitución con esto, pues lo que tiene que ver sobre todo es que la sexualidad va a ser, se va a colocar como un elemento central del imaginario cultural. Y esta exaltación de la sexualidad va a convertirse en lo que Sheila Jeffreys denomina una cultura de la prostitución. No hay legitimación de la prostitución si previamente no ha habido una exaltación de la sexualidad y lo que corresponde a eso, que es la puesta en pie de procesos de sexualización de las mujeres. Porque estos melenudos de pantalones acampanados, cuando pensaban en la libertad sexual, lo que pensaban era que lo que pensaban y decían, que no les estoy interpretando, se interpretaban ellos con la sinceridad que ¿no? a la que estaban acostumbrados. Para ellos esto era que las mujeres estuviésemos sexualmente disponibles, porque si para ellos la sexualidad era una fuente inagotable de placer, ¿por qué no lo iba a ser para nosotras? De aquí aquellas frases que a mí me llegaron ya un poco tarde, pero que las llegué a vivir de ¿no te quieres acostar conmigo? Tía, ¿pero a ti qué te pasa? Eres frígida, eres una estrecha. Este era lo que se vivió en ese momento histórico. Bueno, pues esta sexualización de las mujeres
a través de la moda, del calzado, del canon de belleza, de la industria de la cirugía estética, en fin, de tantas cosas, eso ha sido lo que ha puesto las bases de la creación de una cultura de la prostitución. Por lo tanto, primera cuestión importante, si la prostitución tiene legitimidad social, si ha tenido más legitimidad social hace 10 años de la que tiene ahora, es precisamente porque las estructuras culturales han acogido la sexualización y la sexualidad como elementos inherentes de la vida de las mujeres y de la vida de los hombres. Entonces, hoy, bueno, o hace 10 años, mucha gente no diría que la prostitución le parece bien si no se hubiese entendido y no hubiese sido explicado la idea de que la sexualidad es buena en sí misma, en cualquier circunstancia y bajo cualquier razón. Y eso era lo que pasaba. Entonces, esta es la primera razón que hace que la prostitución se haya convertido en un elemento que tiene un anclaje profundo en la opinión pública. La segunda razón es de tipo económico. Y Sheila Jeffries, que es una feminista radical, dice, creo que con muy buen criterio, dice que la prostitución hoy, la prostitución del siglo XXI, no puede ser entendida si no es en el marco de la economía política. Y ese es el gran cambio que ha habido entre el viejo canon de la prostitución y el nuevo canon de la prostitución. El viejo canon de la prostitución lo conocemos por tantas películas que hemos visto y por tantos libros que hemos leído. Y nos proporciona la imagen de aquellas casas de citas que estaban prohibidas pero que sin embargo eran toleradas, donde iba el cura, donde iba el farmacéutico, donde iba el maestro, casas de citas que a veces estaban a las afueras de los pueblos, donde cuando se abría la puerta y la cámara fabulaba y romantizaba ese espacio brutal, pues nos encontrábamos con un concepto que es moralmente repugnante, que es el concepto de las putas felices. La idea de que los burdeles son lugares de felicidad. La idea de que ellas soportan violencia porque les produce no solamente placer, sino también alegría. Ese era el viejo canon de la prostitución. Y el viejo canon de la prostitución tenía una característica, y es que no tenía ningún impacto económico sobre las sociedades en las que existían estas casas de citas o en las que existían esas calles, ¿no?, en las que había prostitución. Ningún impacto económico. Por supuesto que todos ellos tenían un dueño, que por supuesto mayoritariamente era un varón, y todos ellos tenían una mujer que tenía una actitud maternal con chicas que todas ellas tenían la misma característica. Todas eran autóctonas, todas eran, en este caso, eran españolas, todas estaban marcadas por la pobreza, pero también por aquello que la sociología hace como 50 años llamaba la desviación social. Mujeres que se habían quedado embarazadas, solteras, habían sido echadas de sus casas. Eso, ellas eran las que formaban esas putas felices, concepto que les interesaba mucho a los demandantes de prostitución, porque así no les producía ninguna disonancia cognitiva. Porque yo me pregunto, ¿no es un crimen aprovecharte por una cantidad de dinero completamente ridícula de mujeres que están en una situación de necesidad extrema, que tienen que acudir a la prostitución para sobrevivir? La pregunta es, ¿qué conciencia aguanta eso? Una conciencia alienada, podríamos decir, para empezar. Una conciencia interesada. Una conciencia que cree que eso es un derecho, que le asiste casi divinamente. Pero por mucho que te proporcione razones, tienes que darte otras razones que justifiquen tu acto de violencia. Y tu acto de violencia primero, y es el primero, es saber que vas a tener un intercambio sexual con una mujer que no solamente no te desea, sino que siente un profundo asco. Y eso es
una de las informaciones que nos han dado las mujeres supervivientes de prostitución. El asco, el profundo asco. Bueno, dicho esto, vuelvo otra vez a la idea de ese viejo canon. Ese viejo canon, a partir de la década de los años 80, va a ser sustituido por un canon nuevo. La prostitución se va a transformar. ¿Cómo se va a transformar la prostitución? La prostitución se va a transformar por una razón, porque aparece en el año 1973, en Chile, va a tener lugar uno de los peores golpes de Estado, una de las peores dictaduras que han existido en el mundo, que es la de Pinochet. Va a ser el laboratorio del neoliberalismo, el primer país en el mundo en el que se aplican políticas económicas neoliberales. El neoliberalismo tiene varias características. Una de ellas es que busca, para poder tener éxito y arraigarse, busca la creación de un mercado único, de un mercado global, en el que no tengan ningún coste económico el dinero al pasar de una frontera a otra. Bueno, si es de una persona migrante, sí, pero bueno, ¿qué importa eso, no? Pensarán. Ni tampoco las mercancías. Pero nos vamos a encontrar con que el 70% o el 80% del mundo no puede engancharse a ese mercado global. Y no puede hacerlo porque no tiene nada que vender, porque no puede comprar, porque no tiene recursos. Este va a ser el origen de la aparición de las políticas económicas, este va a ser el origen de las economías ilegales. Es decir, la primera economía ilegal, en términos de beneficios, siempre es así, ahora debe ser estratosférica, es la venta ilegal de armamentos. Y digo que ahora debe ser estratosférica pues con el tema ¿no? del crimen de Israel sobre Gaza. Bueno, porque llamar a eso guerra quizá, ¿no? Quizá habría que llamarlo genocidio, ¿no? Ucrania. Bueno, la segunda economía ilegal, en términos de beneficios, siempre ha estado oscilando entre la industria de la explotación sexual y el narcotráfico. Después hay otras muchas. Cuando se cae el muro de Berlín, los países del este comienzan a vender material nuclear. También la venta de órganos. Y es que no me resisto a deciros que la venta de órganos va a ser una grandísima economía ilegal en las próximas décadas. Porque España es un país paradigmático, en el buen sentido, de los trasplantes de órganos. Porque todos se hacen a través de la sanidad pública y se hacen con una rigurosidad que no se atreven, no cabe en la cabeza de los médicos y de las médicas y de los hospitales el saltarte, ¿no? Sin embargo, hay una enorme presión por parte de la sanidad privada para que ellos también puedan hacer trasplantes de órganos. Y quiero que sepáis que hay un trasiego y una venta de órganos de países del sur a países del norte que es impresionante. Esta es una economía ilegal. También es una economía ilegal los vientres de alquiler, por supuesto, y el contrabando de tabaco, por poner un ejemplo, que ahora ya pues en España no tiene, pero que, por ejemplo, en Galicia tuvo una enorme importancia y miles de familias vivieron de esto. De modo que estas son las economías ilegales. Ahora, ¿por qué una economía ilegal, como es la industria de la explotación sexual, por qué esta economía ilegal, cómo opera, ¿no? Y esto es muy importante porque os voy a poner dos ejemplos para que veáis cómo se va a construir esta economía ilegal, cómo se va a construir la industria de la explotación sexual. Siempre pongo los mismos ejemplos porque hay uno que aparece siempre, que es el ejemplo de Filipinas, que aparece en todos los libros de economía que tienen una visión crítica, que consiste en que fue de esta manera. En ese momento, cuando aparecen las políticas económicas neoliberales, había en Filipinas un dictador, que era Marcos,
y legalizó lo que llamaba las agencias de matrimonio por poderes o los catálogos de novias de alquiler. En fin, lo llamemos como lo llamemos, consistía en que Filipinas necesitaba exportar a mujeres tanto para la explotación sexual como para el servicio doméstico a países como, por ejemplo, Japón. Pero Japón tenía no permitía que entrasen la gente de Filipinas. Bueno, ni de Filipinas no querían migrantes, como ahora estamos viviendo otra vez este proceso, ¿no?, que nos remite en muy buena medida a un nuevo neofascismo probablemente, ¿no? Entonces, estas agencias de matrimonio por poderes, estos catálogos de novias se convirtieron en una especie de artefacto de ingeniería migratoria para que las mujeres pudiesen ser exportadas tanto para el trabajo doméstico como para la explotación sexual. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues lo que ocurrió es que inmediatamente fueron reduciéndose las mujeres que se exportaban para el trabajo doméstico y fueron ampliándose las mujeres que se exportaban para la industria para la explotación sexual. ¿Por qué? Porque daban muchísimo dinero. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que para exportar a estas mujeres se tuvo que construir lo que Saskia Sassen denomina un circuito semi-institucionalizado. ¿Qué quiere decir un circuito semi-institucionalizado? Quiere decir que para exportar a mujeres desde el país de origen hasta el país de destino y exportarlas de una manera ilegal, por supuesto, lo que había que hacer es articular un sistema de complicidades con el ejército, con la policía, con el sistema de justicia, y así las mujeres iban trasladándose, iban siendo exportadas a Japón y a otros países, también a Estados Unidos. Este es un ejemplo, este es un circuito semi-institucionalizado. Por supuesto que la conexión entre el país de origen y el país de destino es una enorme inversión, porque hay que pagar a mucha gente, hay que pagar a policías, hay que pagar a gente del ejército, hay que pagar a gente de la administración, del Estado, es decir, hay que pagar mucho. Por eso, estos circuitos semi-institucionalizados no sirven solo para exportar a mujeres para la explotación sexual, sino que también sirven para exportar órganos, para exportar drogas, para exportar armas. Son los mismos circuitos. Cuando se crea un circuito es tan caro, es tan complejo, cuesta tanto mantenerlo, que se convierte en ese circuito por el que transitan todas las economías ilegales. Este es un ejemplo. El ejemplo de Filipinas es un ejemplo. Fijaros la brutalidad de esta economía ilegal, fijaros la brutalidad de estas mujeres que eran exportadas y que muchas veces desembocaban en pueblos aislados y eran socializadas sexualmente por todos los miembros masculinos de la familia, además de convertirse en las trabajadoras domésticas, por supuesto, además de ser receptoras de otras formas de violencia, que cuando fue derrocado Marcos y ganó las elecciones, esta mujer, ¿cómo se llama? Esa es, Corazón Aquino. Cuando Corazón Aquino gana las elecciones, lo primero que hace es ilegalizar estas agencias de matrimonio por poderes. Pero ¿qué más da? Ya estaba hecha. Aquel circuito había costado muchísimo dinero articularle y mantenerle, de modo que escogieron otras vías, pero siguieron exportando a mujeres. Ahora os voy a contar otro segundo ejemplo, que es el ejemplo de Centroamérica. Centroamérica es un lugar, digo Centroamérica, pero también digo Paraguay, pero también digo Venezuela, pero también digo Colombia, pero también digo México. Donde hay más pobreza, hay más exportación de mujeres para la prostitución. O sea, esto es como la ley de la gravedad, ¿no? Que los cuerpos caen, ¿no? Pues esto es lo mismo. Las mujeres y los hombres
querían emigrar a Estados Unidos, con esa ilusión, como quienes vienen aquí, de pensar que iban a encontrar una vida mejor, y claro que la encontraban en muchas, ¿no? Y muchos en relación a la que tenían en el país. Hubo un momento en el que la policía tenía la orden de sacar de esas camionetas, de esos coyotes que iban a la frontera, de sacar a los hijos y a las hijas y dejar que fuesen las mujeres solas. ¿Por qué? Porque ellas querían emigrar, pero se querían llevar a sus niños y a sus niñas. Muchas veces también se querían llevar a sus madres. Pero la policía les sacaba y ellas se tenían que ir solas. ¿Por qué? Y aquí es la clave fundamental. Porque cuando las mujeres emigran a otro país, mandan remesas de dinero al país de origen. Dicen, las mujeres son muy valientes, emigran. Sí, las mujeres somos valientes porque haber sobrevivido a tanta violencia y haber sobrevivido a tanta explotación, pues claro que somos valientes. Pero yo lo que quiero explicar es que los estados que tienen altas tasas de pobreza lo que hacen es promover la emigración de mujeres, porque las mujeres envían remesas de dinero al país de origen durante 5 años más de lo que lo envían los varones que son migrantes. Por lo tanto, los estados promocionan a las mujeres porque esas remesas de dinero van a reactivar el consumo y al reactivar el consumo van a reconstruir la economía nacional. Entonces, este es un elemento clave para poder comprender este nuevo canon de la prostitución y para poder comprender cómo, y esta es una idea fuerte que yo quería dejar aquí, cómo la prostitución es tolerada, a veces protegida por los estados, porque se ha convertido para muchos estados en una estrategia de desarrollo. Este es el tema. No, ahora, aquí viene la pregunta. ¿Las mujeres que están en prostitución eligen la prostitución porque la prostitución es un trabajo sensacional? ¿Porque ganan más dinero que en una oficina? ¿O porque ganan más dinero que limpiando casas, por ejemplo? Bueno, es importantísimo deshacernos y desarticular la idea de que las mujeres que están en prostitución lo eligen en una situación de libertad, porque la pobreza cercena la libertad. Pero no es solamente eso. La mayoría absoluta, y cuando digo absoluta no estoy hablando del 51%, estoy hablando del 80, del 90% de las mujeres que están en prostitución han sido sexualmente abusadas, o bien en su infancia o bien en su adolescencia. A esto, no solo las feministas, lo llamamos vulnerabilidad. Las mujeres que están en prostitución vienen de situaciones de una falta de recursos culturales, por supuesto, profesionales, por supuesto, que viven en países en el que sus aparatos productivos están expulsando a gente, pero además vienen con situaciones de vulnerabilidad. Y esto es algo enormemente importante que lo tengamos en consideración, porque si finalmente el Partido Socialista y el Partido Popular, que ya les vale, toma la decisión de hacer políticas abolicionistas, tienen que tener esto en consideración. Las mujeres que están en prostitución no necesitan solo un salario, es muy importante, pero necesitan terapia para ellas, para sus hijos y para sus hijas. Necesitan soluciones habitacionales, necesitan apoyo. Y estas políticas abolicionistas se tienen que hacer desde el Estado con recursos, no tienen que ser políticas asistencialistas, pero también se tienen que hacer con las mujeres que están en prostitución, con las mujeres supervivientes de prostitución. Si no, estas políticas abolicionistas no van a dar los resultados que queremos que den. Pero yo quiero volver y voy a terminar cuanto que me diga Juan, y 10 minutos o así. Vale. Pero quiero volver a esta idea, que es una idea que a mí me irrita mucho, y me irrita tanto que hay veces que, en fin, tengo pulsiones
que no son nada buenas. Cuando me dicen que las mujeres que están en prostitución, si vieseis los foros de puteros, es algo espectacular, es algo que sencillamente tú piensas que no existe, ¿no? Cuando hablan de las brasileiras y dice, hombre, es que a estas les va la marcha, lo que les gusta, que les hagas tal, que les haga... Esto es lo que tienen que hacer los varones que consumen prostitución para no volverse locos o para poder ir a su casa y poder tener una vida normal, para que la conciencia por la noche no les atormente, que es lo que debería de ocurrir. Cuando dicen que las mujeres eligen esto, yo creo que es muy importante comprender y tener el argumento de que la prostitución es una estrategia de desarrollo que está alentada y protegida por las instituciones del capitalismo internacional. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que el Fondo Monetario Mundial, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, cuando dan préstamos de ayuda estructural a países que tienen altas tasas de pobreza, una de las condiciones que les ponen es que creen una industria que lo llaman del ocio y del entretenimiento. Esta industria del ocio y del entretenimiento son básicamente dos cosas. Por una parte es juego, casinos, maquinitas. Por otra parte es prostitución. En la prostitución se crea el dinero y en la otra se blanquea. Esto es. Ahora, si la prostitución es una estrategia de desarrollo y si las instituciones del capitalismo internacional consideran que es fundamental esta estrategia de desarrollo para la creación de un mercado único, para que los países con altas tasas de pobreza se puedan enganchar, la pregunta que yo me hago es cuál es el margen de libertad que tienen las mujeres que están en prostitución. Esa es la pregunta. Esta es una pregunta que podríamos hacer muchas más. Bueno, voy a acabar diciendo ya solo dos cosas y en el debate completo, ¿no? Cosas que tengo interés en decir, pero que luego se hacen más entretenido y no quiero aburriros. La primera, no podemos esperar más tiempo para que se hagan políticas abolicionistas. Yo no me creo esa historia de que el Partido Popular y el Partido Socialista se llevan mal. Claro que se llevan mal. Siempre se lleva mal el partido que está en el gobierno y el de la oposición. Han pactado la composición, bueno, han pactado la renovación del Poder Judicial. Han pactado el presidente del Banco de España. Han pactado varias cosas. ¿Y no van a pactar una ley abolicionista de la prostitución? ¿Vamos a ser de verdad el burdel de Europa? ¿Vamos a permitir que haya 100.000 mujeres, 70.000, 110.000, yo no sé, es muy difícil saber exactamente, que están segregadas, viviendo en condiciones de vulneración de los derechos humanos, siendo receptoras de violencia, mientras miramos para otro lado? ¿Sabéis que no existe la prostitución sin el narcotráfico? ¿Sabéis que nunca se desarrolla una economía ilegal sola? Que el Ayuntamiento de Ámsterdam encargó 2 estudios para ver la prostitución en Ámsterdam, que se ha convertido en una fuente para el turismo. Y una de las conclusiones que sacaron es que estaba envuelta en actividades criminales vinculadas a las drogas. La pregunta, dicen muchas abolicionistas, entre las que me encuentro, que cuando los estados alientan, protegen o toleran esto, son estados proxénetas. Y este es el estado que tenemos. Ahora, yo digo el PP y el PSOE, y no es que lo digo por una razón, porque Sumar, Podemos, los partidos que están dentro de Sumar, yo sé que tienen gente militante que es abolicionista, pero no tienen una posición política oficial que sea abolicionista.
Por lo tanto, en este sentido de la prostitución, ni están ni se les espera. Por lo tanto, esta tarea solamente pueden hacerla estos partidos que podrían alcanzar la mayoría absoluta y que podrían modificar el Código Penal. Las políticas abolicionistas significa perseguir el proxenetismo, esos que se autodenominan empresarios del sexo y que son solamente criminales. La segunda cuestión es de sancionar a los puteros, esos que han estado fuera del imaginario de la prostitución, hasta que las feministas, por cierto, les hemos metido. Sobre ellos se asienta la totalidad del sistema prostitucional. En tercer lugar, políticas públicas, con recursos, bien diseñadas, bien dirigidas, para las mujeres en prostitución y con ellas. En tercer lugar, introducir la coeducación, la igualdad, la lucha contra la violencia en el currículum escolar y también en el currículum académico. Al aula llegan chavales y chavalas que no saben nada de lo que es la prostitución, más allá de una romantización de la prostitución. Pero hoy la prostitución es un mercado inmensísimo de consumo. Cuando se firman contratos de trabajo o contratos económicos, si son de gente que tiene mucha pasta, las chicas van al hotel. Si no, ellos se desplazan a un piso, se desplazan a un burdel. Cuando encuentras tu primer trabajo, lo celebras en un burdel, en un piso, donde sea. Si es a primero de mes, vas a un burdel o vas a un piso. Si es a final de mes, vas a la calle. Pero en todo caso, lo que no podemos olvidar es que de cada 10 españoles, 4 han acudido a la prostitución. Y digo 4, aunque las mujeres supervivientes de prostitución, siempre que yo digo esto, me dicen, sí, 4, son más. Claro, ellas lo saben muchísimo mejor. Programas de sensibilización. Y ya para finalizar, de verdad, quería deciros otra cosa. Yo tengo una enorme falta de fe en la posibilidad de que los partidos que tenemos en España hagan políticas abolicionistas. Yo sé que en el Partido Socialista y en el Partido Popular hay mujeres que son feministas y que son abolicionistas. Y sé que lo han discutido. Y sé que lo han querido llevar al Parlamento. Y sé que estaban de acuerdo en votar juntas. Y sé también que las direcciones de los partidos lo han malogrado. Las direcciones de los partidos no nos convienen. No nos convienen en absoluto, porque tienen otros intereses. Y son intereses que tienen que ver con su propia supervivencia. No son intereses que tengan que ver con lo que de verdad necesitamos y con aquello que pueda civilizar y humanizar la sociedad en la que estamos viviendo, por lo menos en lo que tiene que ver con lo que estamos hablando, que es con la prostitución. Sin embargo, a pesar de todo, hay países que son abolicionistas. Y no son solamente Suecia, Noruega, Irlanda, hay países que son abolicionistas. Por primera vez, países como Alemania, que son regulacionistas, países como Países Bajos, como Holanda, que son regulacionistas, están surgiendo voces feministas y voces que no son feministas, que consideran que es intolerable la existencia de la segregación de un grupo de mujeres que son migrantes en su inmensa mayoría para que puedan acceder sexualmente a sus cuerpos cualquier tipo de hombre. Muchos de ellos hay que echarle, no estoy diciendo todo lo que he escuchado, porque parece que, en fin, ¿no? Pero tengo la confianza de que la irracionalidad, la violencia, la vulneración de los derechos humanos de estas mujeres, los efectos que la prostitución crea en el imaginario masculino respecto al resto de las mujeres, que es ni más ni menos que todas somos potencialmente prostituibles, yo tengo la firme convicción de que va a acabar. Y que dentro, no sé, quizá de 50 años, cuando volvamos la vista atrás, comprenderemos
que la prostitución ha sido quizá la gran esclavitud del siglo XXI. Muchísimas gracias. Podéis preguntar a Rosa y ella os irá dando la palabra como hasta las 12 menos 10 más o menos, ¿vale, Rosa? No, yo quería preguntarte por qué cuando la policía clausura una red de trata de blancas que sale de los medios de comunicación, Sí. o cuando, por ejemplo, mujeres que están apresadas por practicar la prostitución, cuando salen, pasa un tiempo, se reintegran. O sea, tú has hablado de reintegración, pero yo digo que volver a reintegrarse, porque es que no se les da una salida. Es que estaba acordándome de los liberatorios de Federica Montseny, cuando fue ministra de Sanidad, que efectivamente se les proporcionaba una estructura social y se les hacía aprender un oficio, que luego me han dicho que cuando Vietnam se liberó de la ocupación americana, ese modelo de Federica Montseny se aplicó también con éxito en Vietnam para liberar a la gente de la práctica de la prostitución, que muchas eran madres de familia para proporcionar pan a sus casas, ¿no? O sea que, ¿qué problema hay ahí o qué propuesta hay, si hay algún tipo de alternativa para evitar que la prostituta que ha sido liberada por la policía o ha cumplido una pena de cárcel, para evitar que regrese a la práctica de la prostitución alegando que no encuentra otra salida? Y ese problema se da porque además Sí. han salido medios de comunicación. Sí. Bueno, voy a aprovechar, yo voy a hacer como los políticos, que les preguntan una cosa y luego contestan a veces otra. Yo voy a contestar lo que me has preguntado, pero voy a aprovechar para decir otra cosa, porque hay un sector muy grande de la izquierda que parece que no quiere saber, que no quiere comprender. Un sector de la izquierda que está muy a favor de hacer políticas de memoria histórica solo para lo que les conviene. De modo que quiero deciros que Federica Montseny, Clara Campoamor, Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo, Emma Goldman, se me ha olvidado una marxista, Alejandra Kollontai. Aquí las mujeres anarquistas libres, mujeres de derechas, mujeres, por supuesto, de izquierdas, todas ellas fueron abolicionistas. Esto es muy importante. Ahora me dan unas ganas inmensas de llorar. Esto es una metáfora, porque no pienso llorar por esto. Lloraré por cosas que sean, ¿no?, que tengan otras. ¿Cómo es posible que la nueva izquierda, que se reclama del anticapitalismo, que se reclama del... Y cuando digo la nueva izquierda no estoy refiriéndome solamente a Sumar o a Podemos, porque sé que hay sectores dentro del PSOE que comparten estas mismas posiciones, ¿no? ¿Cómo es posible que borren esta memoria histórica? ¿Cómo es posible que crean que a partir de ahora se puede tener una posición política completamente desconectada de nuestra genealogía? Yo eso no lo puedo comprender. Yo no quiero dar nombres, ¿no? Yo no sé si CNT ahora se ha declarado abolicionista, leí algo, pero hasta hace muy poco tiempo no lo era. Yo digo, no saben dónde están, no saben quiénes son, no saben de dónde vienen, no comprenden nada.
Bueno, esto me parece que es muy importante decirlo. Como también me parece que es muy importante decir que podríamos explicar los 3 siglos de historia del feminismo a la luz de las posiciones abolicionistas que ha tenido la primera ola, la segunda, la tercera y la cuarta. Por lo tanto, aquella idea que nos tratan de, ¿no?, de meter, de que en el feminismo hay 2 voces, una que es abolicionista y otra que es regulacionista, sencillamente no es cierto, no es verdad. En el feminismo nunca ha habido una posición regulacionista por una razón, porque las feministas podemos ser más o menos radicales, pero lo que os puedo asegurar es que no estamos locas. Y sabemos muy bien que la prostitución es una violencia extrema contra las mujeres. Y es una violencia extrema para todas las mujeres, pero que además, ahora, desde hace casi 2 décadas, es que las mujeres que están en prostitución en Europa son mayoritariamente mujeres migrantes. Por lo tanto, esta actividad criminal tiene un componente de clase y tiene un componente de raza y tiene un componente cultural que la izquierda, que si tiene un poco de vergüenza, no se la puede saltar. Porque de lo que estamos hablando es de las raíces ideológicas de la izquierda. Ahora, dicho esto, voy a lo que me has preguntado, que es que esto lo quería decir porque la verdad es que el abolicionismo se constituye como movimiento fuerte, autónomo, digamos, dentro del feminismo, en el siglo XIX, en el interior del sufragismo. Va a haber un libro que se llama Una voz en el desierto, que lo va a escribir Josephine Butler, que yo siempre digo que es la Butler buena, ¿no? Es la que humaniza, ¿no? Nos ofrece un programa. Ahí va a constituir un movimiento abolicionista que va a llegar, ¿no?, hasta ahora. Esto es en el 1880, una cosa así. El abolicionismo tiene mucha historia, y porque tiene mucha historia, tiene muchas propuestas. Y claro que tiene propuestas para las mujeres que están en prostitución y para las mujeres que han tenido una fuerza que yo considero que va más allá de lo normal, la fuerza de haber podido salir de la prostitución. Porque entrar es facilísimo, pero salir es muy difícil. Salir es imposible. Y aprovecho esto para deciros que el abolicionismo del siglo XXI tiene algo nuevo que no tenía el abolicionismo del siglo XX ni del siglo XIX, y es que ha aparecido un nuevo actor político dentro del abolicionismo, que son las mujeres supervivientes de prostitución. Y yo, la verdad es que en las mujeres supervivientes de prostitución deposito en muy buena medida lo que vaya a el aumento de la masa crítica de la opinión pública contra la prostitución. Porque ellas, como dice Simone de Beauvoir, dice este concepto, no refiriéndose a las mujeres en prostitución, ellas nos proporcionan algo que quienes investigamos no sabemos, y es la experiencia vivida. Y nos cuentan tantas cosas que no sabíamos que existían, que se ha convertido en quizá en la voz moral más importante que existe ahora dentro del abolicionismo. El abolicionismo tiene muchas propuestas de políticas públicas para las mujeres que están en prostitución. Y tienes mucha razón, no es bastante con que tengan no sé aquí cómo se llama, un IMI, eso es completamente insuficiente. Nosotras, las abolicionistas, lo que proponemos, después de haber tenido muchas conversaciones con las mujeres que están en prostitución, lo que proponemos es cualificación profesional. Eso es fundamental para no volver. Que el Estado pacte con las empresas. No hay pactos con las empresas para personas, por ejemplo, que han estado en la cárcel. Sí que las hay, ¿no? ¿Y no tienes que pagar menos del impuesto de sociedades? Sí, con las mujeres en prostitución hay que hacer exactamente lo mismo.
Por lo tanto, solución habitacional, cualificación profesional, formación cultural. Las mujeres que están en prostitución tenemos una deuda con ellas como sociedad. Y por supuesto que el conocimiento es una vía de anclaje en la vida, ¿no?, en la vida comunitaria. Por supuesto, terapia para ellas, pero también para sus hijos y sus hijas, que han tenido que vivir situaciones de una dureza extrema. O sea, tenemos una variedad, ¿no?, una diversidad, una palabra complicada, pero una diversidad de políticas públicas para que las mujeres que están en prostitución sientan que puedan tener una vida, como me decían a mí cuando fui a Marconi, que fui varias veces y hablé con algunas mujeres que estaban allí, me decían, bueno, y en los clubs, me lo dijeron más de una vez, a mí me impresionaba mucho, me decían, queremos tener una vida como la tuya, una vida normal, queremos tener una casa, un trabajo y poder llevar a nuestros niños al colegio. Eso era lo que me decían. Bueno, el abolicionismo tiene esa propuesta, para ellas y con ellas. Ahora, la pregunta es esta. El poder político hace políticas para quienes tienen voz. Quienes no tienen voz no suelen ser receptores de políticas públicas. El poder político lo que no quiere son problemas. Yo recuerdo una conversación que tuve hace ya bastantes años con Carmen Albor y yo estaba muy cabreada, porque estaba muy cabreada con el Partido Socialista, una de tantas, ¿no?, porque no ampliaban la ley de supuestos, no la convertían en una ley de plazos. Y Carmen Albor, con la sensatez y con la sinceridad, ¿no?, que tenía, me dijo, mira, Rosa, tienes que convencerte de una cosa. Cuando una realidad social no da problemas, por muy justo que sea transformarla, el poder político no suele actuar sobre ella. Y yo creo que esto es lo que pasa con la prostitución. ¿Qué les molesta que haya burdeles? ¿Qué les molesta que haya pisos? ¿Qué les molesta que haya zonas, ¿no?, cuando sacan beneficio los empresarios de la hostelería? ¿Qué sería de Canarias y de Baleares sin la prostitución? Cuando sacan beneficio los dueños de barcos, que las recogen en Ibiza y las llevan a Arabia Saudí, que amanecen allí. ¿Qué sería de aquellas farmacias que están cerca de los lugares en los que hay clubs? Que las mujeres que están en prostitución son mujeres enormemente dañadas físicamente, psicológicamente, y por lo tanto son enormes consumidoras de fármacos. Cuando hay una farmacia que está cerca de un lugar en el que hay prostitución, inmediatamente aumenta su tasa de beneficios. ¿Qué sería de un sector de taxistas que las lleva y las trae? Y que cuando las recoge en la estación de Atocha, Almudena Grandes, y las lleva a un chalecito del Viso, le pagan el doble de lo que marca el taxímetro. Es decir, hay muchos actores que, sin estar involucrados directamente en la prostitución, tienen beneficios por la existencia de la prostitución. Entonces, tenemos modelos de políticas públicas, sabemos lo que hay que hacer, se necesitan recursos, se necesita voluntad política y se necesita un pacto social. Una sociedad en la que existe prostitución es una sociedad mucho menos civilizada que aquella en la que la prostitución está penalizada. No sé, habían levantado, disculpa, allí. Principalmente de una situación de prostitución física, ¿vale? Yo quería, parece que es esto muy grande, pero el peso que tiene la pornografía en la conciencia, se habla de la
de una sexualidad tanto visual como física cuando se llega a aplicar y a ejercer un poco la opinión. A veces estaba hablando de políticas, de educación transversal y todo eso, el peso que tal vez en los estudios que tiene en esa culturización de esa visión de que no pasa nada de alguna manera. Bueno, pues un poquito eso. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, la pornografía sería otro tema, porque tiene una tela, tiene, sí, y voy a decir alguna cosa. Desde luego, estuve 2 años así full time estudiando pornografía y haciendo un análisis crítico de los vídeos pornográficos. Después de que lo terminé, el libro que lo terminé en el año 2020, llegué a pensar que quizá es más dañina la pornografía que la prostitución. Hoy pienso que son complementarias, pero tan impresionada me dejó impresionada, por ejemplo, que el 90%, estudios hechos en Canadá, en Estados Unidos, en Inglaterra, en distintos sitios, ¿no? El 90% de los chavales que tienen 13, 14, 15 años, más del 90% consumen pornografía. Y muchos de ellos lo consumen varias horas al día. La imagen es brutal. Me explicaba una amiga política, ¿no?, que trabaja en cuestiones de igualdad de México, me explicaba que en su ciudad, en Oaxaca, en el hospital, los médicos de guardia, cuando habían visto a los enfermos, se metían en un cuarto y se ponían a consumir pornografía. Los chavales salen del instituto y van con el móvil hasta donde van a coger el bus o el metro viendo pornografía. El 70% de los consumidores de pornografía son chicos y apenas un 30% son chicas. Esto es importante. ¿Qué es lo que sale en estos vídeos, en estos, no sé cómo llamarlos, ¿no?, que a mí me sobrecogió, ¿no? Me sobrecogió tanto, me generó tal, el cuerpo me enviaba mensajes de no, que yo ya no podía ver más, ¿no? Al final, yo quería ver lo máximo posible para poder comprender lo máximo posible. Son relatos de violencia extrema contra las mujeres. Cuanto más extrema es la violencia, más visualizaciones tienen estos relatos. De modo que, ¿cuál es el asunto? El asunto es la enorme influencia que está teniendo el consumo de pornografía sobre el aumento de delitos de agresiones sexuales entre menores, la enorme influencia que está teniendo la pornografía en la transformación de cómo se viven en los chavales jóvenes y en las chavalas las relaciones sexuales y las relaciones amorosas. Y hay algo que es impresionante, y lo impresionante es que en la pornografía no existe ni el elemento afectivo ni el elemento emocional. Lo que existe es solamente una serie de movimientos, que son movimientos bastante violentos, por otra parte, y en todas las investigaciones que se han hecho, lo que se pone de manifiesto es el profundo malestar que tienen ellas porque consideran que no dan la talla, y porque ellos y ellas consideran que el modelo de sexualidad que tienen que vivir es el que consumen en la pornografía. De modo que la prostitución y la pornografía son las dos caras de la misma moneda. Y mujeres que están en prostitución transitan a la pornografía y de la pornografía a la prostitución en función de cuáles son las necesidades de la industria. De modo que dice el gobierno, con muy buen criterio, que quieren poner en pie algo para que no puedan acceder los jóvenes al consumo de pornografía. Y a mí me parece bien, pero yo creo que hay que ir mucho más allá. Y yo creo que la educación tiene que ser una herramienta fundamental. Y yo, que soy una radical, yo pienso que la pornografía tiene que ser prohibida. Pienso que, como dice Kasia Ekman,
Kasia Ekman dice que un mundo sin prostitución sería un mundo mejor. Y yo digo que un mundo sin pornografía sería un mundo mejor. Hay muchísimas maneras para excitarse que no pase por la pornografía. Perdona, estaba antes este caballero. Bueno, voy a continuar un poco con el tema de Internet. No sé si en alguno de tus estudios científicos o libros que has publicado has expresado el impacto que están teniendo las redes sociales en la, digamos, el crecimiento exponencial de la prostitución informal, si podemos decirlo así, que no está en un lugar y tal, no organizada, de chicas jóvenes, chavalinas de 15, 16 años que acceden a esas redes, se meten en foros, hay como redes, dicho así, informales pero organizadas, que se ofrecen, mandan sus fotos, o sea, hay un catálogo, ¿no? Y luego, paralelamente, o también un poco como complemento, cada vez más, por lo que yo estoy observando, las chicas jóvenes se dejan humillar. ¿Se dejan? Humillar verbalmente. O sea, es muy normal que acepten como un elogio el que la digan zorra, por ejemplo. De hecho, ahora en Eurovisión, pues la canción es zorra y todo el mundo la baila. Pero las chicas jóvenes aceptan de buen grado, o sea, para ellas es un, no digo, vamos, no voy a generalizar, pero sí muchísimas chicas jóvenes aceptan de buen grado que un chico le diga zorra en un chat. Que la zorra no sé qué. Y yo lo he visto, o sea, que yo he visto esos mensajes y yo le he dicho, chica, ¿tú te dejas humillar de esta manera? ¿Tú sabes la trascendencia que tiene el lenguaje y lo que te está estructurando en tu mente? El que te digan que eres zorra, o sea, te está condicionando ya. Y a ti te están viendo socialmente como eso. Entonces, yo no sé si eso lo has estudiado o... Bueno, la primera... Yo tendría más preguntas, pero no quiero copar. Sí, porque me han dicho, quedan 5 minutos. Yo lo que sí he observado, yo primero hice el libro de la prostitución en el corazón del capitalismo y después de que lo terminé, que yo no quería volver a escribir ya nada más, lo único que quería era descansar, pero empezaron a pedirme que hablase de pornografía y entonces, claro, pues yo tenía un capítulo en el libro de prostitución sobre pornografía y fue sobre todo, ¿no?, cuando me invitaban para dar charlas, lo que me hizo meterme un poco más para poder, ¿no? Bueno, yo he visto muchas cosas, por supuesto. Una de las cosas que he visto es que las redes sociales se han convertido, y de una manera muy particular la pornografía se ha convertido en un canal de acceso a la prostitución. Es decir, cuando El País, por poner un ejemplo, y los periódicos generalistas quitaron los anuncios, lo hicieron porque sabían que el asunto iba por otra parte, que iba por Internet y que no iban a perder tanto como ellos sospechaban, ¿no?, que al principio. Entonces, bueno, se ha convertido, las redes sociales se han convertido en el principal acceso ahora mismo a la prostitución. De una manera muy especial, la pornografía. No solamente la pornografía, sino la existencia de foros. Solamente puedo deciros que cuando yo estaba trabajando sobre pornografía, no quería ver los vídeos pornográficos, no quería verlos en el ordenador porque me daba miedo que algún virus, digo, a ver si me va a destrozar todo, y entonces lo veía en el móvil. Hoy, esto lo publiqué el libro en 2020, hoy sigo recibiendo chicas en tu barrio. O sea, imaginaros cómo funcionan los algoritmos, imaginaros cómo funcionan. Yo creo que esto responde a algo, y es que responde a un proceso creciente de clandestinización de la prostitución. Es decir, yo creo que van a desaparecer poco a poco, yo no sé cuánto tiempo va a tardar, pero creo que la tendencia es que desaparezcan los espacios físicos y que a través de Internet
mujeres sean enviadas a casas, sean enviadas a hoteles, sean enviadas a barcos, sean enviadas a empresas, sean enviadas... Es decir, hay un proceso de clandestinización que solamente lo está haciendo posible la existencia de Internet, la existencia de las redes sociales. El cambio fuerte aparece en el 2008, cuando aparecen los teléfonos inteligentes. Esto lo explica muy bien Lluís Ballester. Ahí es donde se produce un cambio y yo creo que este va a ser el camino, ¿no? No se les va a poder criminalizar, ni prohibir, ni perseguir, porque no vamos a saber quiénes son. Es decir, porque en un sitio viven, en otro país tienen no sé cómo llamarlo, es decir, no podéis imaginaros, por ejemplo, las estrategias que están gestando para no ser pillados. Por ejemplo, la pornografía infantil crece y crece y crece infinitamente. ¿Sabéis la última cosa que hacen para no ser pillados? Pues un tipo tiene pornografía infantil en su correo electrónico. Si se lo manda a otro, podría ser pillado. En lugar de mandarle a otro el material pornográfico, lo que le manda es su dirección de correo, con su contraseña. Y el otro entra a su correo electrónico y ahí es donde puede visualizar el material pornográfico. O sea, se está produciendo ante nuestros ojos, ¿no?, una transformación completa que yo creo que va a hacer posible que desaparezcan los espacios físicos de prostitución y se deslocalice toda la industria y a través de Internet y de distintas aplicaciones pues se envíen a mujeres para prostitución. Pero yo iba por el tema de que esas prostitutas son jóvenes, son chicas y son autónomas. Bueno, no. Sí, que se ofrecen autónomamente. Se ofrecen autónomamente, sí, pero no hay... Sí, pero no hay autonomía. No hay autonomía. Me refiero a que no hay Sí, una organización. sí lo hay. Sí lo hay. Se llaman manager. Se llaman manager. El manager es para que la gente crea, para que las chavalas crean, que en realidad es una especie como de actividad artística. Hay un tío que es un proxeneta, que suele ser joven y que suele ser guapete, bueno, hasta que crezca más, ¿no? Muy horteras todos, en fin. Y son los que gestionan todo. Y son los que se quedan con una buena parte del dinero. Son los managers. Otra cosa es que ellas se presenten como si fuesen... Pero es otra cosa distinta. ¡Buf! ¿Cuántas manos? Pues... empieza tú, todas habláis y os contesto a todas, ¿vale? Porque si no, no quiero que Juani me asesine, porque quiero ir a mi casa, vamos. Hay una cosa que yo quería también, porque hay la pornografía, y lo que me sorprende es que todavía hay personas que continúan de decir que es cinematografía. Y entonces, no es, porque es el mismo para la persona. Yo lo siento que soy francesa y entonces yo espero que yo hablo bien español. Para buscar mujeres es el mismo camino que para la prostitución. Busca mujeres pobres y sí, le engaña todas. para decir que le busca trabajo y al final es otra Sí. cosa. Y entonces son explotadas. Entonces no podemos decir que es cinematografía y además que hay contenido prohibido. Por ejemplo, te muestra cosas de violación de guerra o violación, solamente violación colectiva o te justifica el incesto y Sí, todo, sí. cosas como eso. Y otra cosa en este momento que está creciendo es la sumisión química. Como en Francia en este momento todos han entendido Qué brutal. y hay el juicio que va a hacer hasta diciembre, pero es un problema también. Parece que el hombre con su deseo
me hace pensar el capitalismo que busca cualquier forma de explotar a la mujer, de la someter a cualquier cosa. Sí. Pero voy a contestar todas las preguntas. A ver. Yo es un comentario que me ha llamado la atención. A mí me llama la atención que los dos hombres que han hablado, que está muy bien que vengan y que bien que están aquí y muestran interés, las dos han tenido preguntas que van al respecto de la víctima, de por qué ella vuelve a la prostitución cuando ha salido, por qué ella autónomamente por redes sociales se ofrece, por qué ella se deja humillar. Yo creo que aquí haría falta ya empezar a poner el foco en el opresor y en el putero, y que todos, mujeres y hombres, nos preguntemos por qué hay un sistema que permite esto, por qué hay hombres que buscan eso, y dejar de poner el foco en ellas y en su voluntad y en por qué hacen eso y por qué no hacen eso, porque causas hay mil, pero sí hay que poner ya el foco en ellos, porque el problema son ellos. Yo quería comentar que esas niñas, de lo que este señor ha comentado, de 14 años, de 15 años, adolescentes, que se ofrecen, hay que mirar un poco hacia atrás, es decir, cómo han llegado hasta ahí, en el uso de las redes. Hay un sistema, y tengo conocimiento de ello fehaciente, por el que, sobre todo durante la pandemia, en la que los niños estuvieron tan conectados, en la que hay redes que atrapaban a niños, estoy hablando de 8, 9, 10, 11 años, metiéndolos desde redes que vienen de países, una del Perú y otra de Oriente, vete a saber, de Tailandia. países asiáticos, donde poco a poco los iban metiendo en una especie de secta, no secta, sino en unas actividades en las que esos niños entraban en la pornografía, entraban en la autolesión, entraban en la incluso dejarse aprender a dejarse humillar, aprender a dejarse, a entrar en el, ¿cómo se llama esta pornografía que te deja, dejarte pegar? El sadomasoquismo, aprender el sadomasoquismo y dejarse y humillarse verbalmente y conseguir eso. Bueno, esto fue denunciado por algunos padres en los colegios y en los institutos cuando se reincorporaron, porque esos niños aparecían con lesiones en las manos, con lesiones en las piernas que no se veía porque llevaban pantalones, con un estado mental completamente destruido, a los que se le, claro, la primera actividad, la primera acción era retirarles el teléfono para que perdieran el contacto con estas personas. Esto fue denunciado a la policía y la policía no pudo hacer nada porque estos países no tienen convenios con España. Y en los mismos institutos, en las mismas clases, habían un montón de niñas que estaban sufriendo el mismo problema. Entonces no me quiero imaginar en España y en el mundo entero la cantidad de niñas que luego se ofrecen con 14, 15, 16 años, inducidas por este movimiento destructivo, donde la autoestima les baja primero las dejan muy tocadas psicológicamente, segundo las dejan tocadas físicamente, porque las inducen o bien a la bulimia, es decir, a un acto autodestructivo, y tercero las inducen a la prostitución y a la humillación y a un consumo de sexualidad brutal que una niña o un niño de esa edad no debe consumir. Por lo tanto, si hay niñas de 14, 15, 16 años que hacen eso, señores, nos tenemos que plantear por qué es. Sí. Bueno, la última. Me dicen que corte.
lamento muchísimo de no haber dedicado más mi vida a eso, pero la vida es así, que eran de todos los partidos políticos, sandinistas, las mujeres policías, que habían hecho un equipo de trabajo que yo creo que también hay que apuntar soluciones, para ver cómo rescataban a la gran cantidad de mujeres que la ocupación yanqui había conseguido en Nicaragua. Y contaba una de ellas, que era, me parece, la representante de las mujeres católicas, que habían ido a hablar con el gobernador, ella era la portavoz y le había dicho, ¿es usted la representante de las prostitutas? Que también estaban. Dijo, no, pero si fuera por darle de comer a mis hijos, a lo mejor también tendría que hacerlo. Esa es una realidad que a mí me ha estado golpeando la cabeza hasta el día de hoy. Ahora podemos pensar muchas cosas más, pero a lo que voy es a la necesidad de construir con ese Partido Popular y Partido Socialista, que parece que dice que están de acuerdo con el abolicionismo, que no solo sea en lo macro, sino en lo micro, quiero decir, en los municipios y en las comunidades autónomas, y que hombres y mujeres de esos dos partidos, y por favor, no me digáis que con los de Sumar no se puede contar, porque ya me acabo encerrando antes de morirme. Equipos que formen red a través de las instituciones y con las instituciones para construir esos grupos de trabajo que permitan visibilizar el problema que no es visible para unas cuantas que nos preocupa casi todo, y para la mayoría no, ni para los niños de 14 años a los que si te sientas con ellos y les haces pensar sobre lo que están viendo, además de criminalizárselo y decirles eso no se hace y eso no se mira, cógelo, míralo con ellos y explícales lo que significa. Es decir, elementos de trabajo que aquí hay modelos que se han practicado, y pienso en el de Nasimón, que ha hecho sus trabajos en determinados ambientes muy bien hechos, ¿no? Y han faltado más equipos de esos. Y ya está. Solamente por último, yo voy a reivindicar a mi querida Rosa Luxemburgo, que no se llama Luxemburgo. A ningún hombre le cambian el apellido, a ella sí. Y se me rompe la boca y el lápiz desde Bueno, ¿tú quieres decir algo rapidísimo? ¿Quieres preguntar rapidísimo? Porque voy a... Sí, muy rápido, muy rápido. Has hablado de países abolicionistas, que los hay, pero son países que no tienen su economía centrada en la prostitución. Tienen otros mercados, sí, otras economías, sí. Y yo creo que ahí ha sido posible por esto. Porque España en este momento, la economía de este país está centrada en el turismo sexual, prostitución. Quiero decir, aquí lo tenemos muy difícil. Lo tenemos muy difícil, sí. Y la pregunta es, ¿habrá alguna manera? Pero no es solamente eso. Porque Holanda, por ejemplo, tiene una economía muy saneada. Tiene que ver, yo creo, que con otro tipo de... Hay otros muchos factores. Bueno, un minuto, Juani, ¿eh? No voy a decir prácticamente nada. A la compañera que habló la última, sintiéndolo muchísimo, Sumar, Podemos, los partidos que están dentro, a gente como yo, nos han dejado en una posición de orfandad política brutal en términos que tienen que ver con la prostitución y con los vientres de alquiler. Y yo vengo de ahí. O sea, yo no soy militante del Partido Socialista, no soy militante del Partido Popular, ni soy simpatizante de ninguno de los dos. Yo vengo de ahí. Y Yolanda Díaz, a la que yo conozco hace años, en Izquierda Unida, estuvo a favor de que Izquierda Unida se declarase abolicionista de la prostitución. Pero hay pactos con gente que se autodefine de izquierdas y que no lo es. Entonces, la orfandad política en la que nos han colocado a gente que éramos votantes de Izquierda Unida y de esos partidos es algo que yo voy a tardar años en poder perdonarles.
Esto es algo mío, ¿eh? Es algo mío, pero es así. O sea, ni abolicionismo de la prostitución, está en debate los vientres de alquiler, la pornografía no es posible. Eso no es tener un comportamiento de izquierdas. No puede ser. Sumar y Podemos tienen que cambiar. Y Sumar y Podemos tienen que asumir que la prostitución, la pornografía y los vientres de alquiler son instrumentos de opresión y de explotación económica y sexual y reproductiva de las mujeres. Y eso lo tienen que hacer, y lo tienen que hacer pronto. No es bastante con hacer políticas sociales y políticas económicas que ni siquiera pueden ser antineoliberales porque no da la situación para eso. Pero tienen que asumir una parte del feminismo si quieren que las mujeres les votemos. Y son culpables de habernos dejado en una situación de orfandad a gente como yo, cuyo origen está precisamente ahí. Y no un año ni dos, sino desde que antes de empezar en la universidad. De modo que yo estoy muy cabreada con ellos, no porque yo creo que Yolanda ha sido la mejor ministra de Políticas Sociales que hemos tenido, pero en el tema del feminismo, no y no. Es intragable sus posiciones. Bueno, dicho esto, es que estoy disgustada, es que estoy cabreada, ¿no? Porque una se cabrea siempre mucho más con su familia que con los de fuera, porque a los de fuera espera cualquier cosa, pero de su familia no. Solamente deciros, de todo lo que habéis dicho, que hay un proceso de endurecimiento de los contenidos y de los contenidos pornográficos y de las prácticas prostitucionales. Y que eso está originado en algo que es muy importante, y es que hay grupos de varones que lo que están buscando en la prostitución, en la pornografía y en otros encuentros sexuales es la erotización de la vulnerabilidad. De ahí que la pornografía infantil esté creciendo como no había crecido nunca, y de ahí también que las crías, los centros de menores, ¿no?, cómo las crías son captadas por redes, de modo que ahí es donde creo que tenemos que poner la vista. Y por supuesto que los relatos pornográficos no son cine. Por supuesto que no. Bueno, muchísimas gracias.